Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al tutorial número 14 del curso Java desde cero. El día de hoy vamos a ver lo que son el alcance o la visibilidad de las variables. Primero hay que saber lo que es el ámbito de una variable. El ámbito de una variable en realidad es el área en la cual nosotros declaramos una variable y esa área se convierte pues el lugar donde podemos acceder a esa variable. Fuera de ese ámbito no podemos acceder a dicha variable porque deja de existir. Una restricción que tenemos es que no podemos declarar dos variables con el mismo nombre en el mismo ámbito. Hay dos ámbitos y de momento en base a esos ámbitos podemos llamar a una variable si es global o si es local. Global se refiere en el sentido de que se puede acceder a la variable en toda la clase. Recuerdan que en Java habíamos mencionado que todo en Java son clases. Pues aquí tenemos la clase, por ejemplo, mi clase. Y en esta clase hemos declarado una variable llamada i. Y esa variable, como no está definida dentro de ningún método, se convierte en una variable global. Como variable global tiene ciertas características. Por ejemplo, que esta variable puede ser accedida dentro de cualquier método. Si esta tuviera el método 1, método 2, método 3, pues esta variable i la podemos acceder dentro de estos tres métodos. De momento no hemos visto esto. Sí hemos visto solo un método, el método main, que era el cual hacía que una aplicación sea ejecutable. Entonces de esta manera vamos a ir solo viendo lo que es las variables locales en este tutorial, y cuando hagamos lo que es la orientación a objetos, pues ya veremos las variables de objeto o variables globales, ¿sí? Es mejor llamarles variables de objeto o variables de instancia, que es un nombre más correcto. Bueno, una diferencia entre estas variables de instancia o globales y las variables locales es que las variables de instancia o globales se inicializan por defecto. ¿Qué quiere decir? Si yo declaro una variable entera, por ejemplo esta, la variable entera i, por defecto tendría el valor de 0 si no le asigno ningún valor. En cambio, una variable local, para poder usarla, es obligatorio inicializarla, es decir, asignarle un valor. Bien, vamos a ver un ejemplo ya de lo que hemos estado viendo en todos estos tutoriales, y aquí les muestro pues el método main. Obviamente este método main está dentro de una clase. ¿Qué tenemos aquí? Dos variables con el nombre suma, ambas con el de tipo entero. ¿Qué es lo que habíamos mencionado? No podemos declarar dos variables con el mismo nombre en el mismo ámbito. Para estas dos variables suma, ¿el ámbito cuál sería? El método main, es decir, son dos variables locales al método main. Por lo tanto, no podemos declarar dos variables con el mismo nombre en el mismo ámbito. Bien, veamos en el bucle for. Tenemos aquí la variable i y la variable resultado, ambas de tipo entero. Como vemos, están siendo declaradas dentro de este bloque. ¿Cómo sabemos que es un bloque? Porque están dentro de llaves. Recuerden que en Java todo lo que está dentro de llaves es un bloque. Quiere decir que esta i y este resultado, ¿cuál es su ámbito? Su ámbito es solo el bucle for. Ni antes ni después del bucle for. Solo dentro del bucle for. Si quisiéramos utilizarlas antes o después, sería imposible. Nos daría un error el compilador. En este caso estamos intentando aquí imprimir el valor de i e imprimir el valor de resultado, y nos generaría un error. De hecho, ni siquiera compilaría el programa. Nos diría que estas variables i y la variable resultado no existen en este ámbito. Bien, vamos a verlo en NetBeans para comprenderlo un poco mejor. Ya estamos aquí con nuestro NetBeans. Vamos a crear nuestra clase como siempre, Java Main Class. Y le vamos a poner ejemplo 25, ámbito, variables. Bien, primero vamos a hacer hincapié en esto, lo que os había mencionado. En Java todos son clases. Aquí tenemos el paquete, pero bueno, aquí tenemos nuestra clase. La clase se llama ejemplo 25, ámbito, variables. Dentro de esta clase tenemos nuestro método main, que dijimos ser un método especial porque hace que se ejecute esta clase. Habíamos mencionado en la diapositiva que podríamos declarar una variable, por ejemplo, x aquí,
y no habría ningún problema. Esta sería una variable global, pero que les dije que era mejor llamarla como variable de instancia, o también se le llama variable objeto, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver con más calma en lo que es ya la programación orientada a objetos. De momento vamos a hacer lo que está aquí, o lo que se llaman variables locales, en este caso a un método, el método main. Si aquí yo quiero declarar una variable x, como vemos no me marca error. Esta es una variable local que está definida en este método, y esta es una variable global definida en toda la clase. No me dice ningún problema. Vamos a intentar declarar una variable x y le vamos a asignar el valor de 4. Veamos qué es el error que me da. Aquí me dice que la variable x is already defined in method main. ¿Qué quiere decir? Que la variable x ya está definida en el método main. Es decir, que ya la hemos declarado. La primera regla era que dos variables locales, o 3 o 4, no pueden tener el mismo nombre en el mismo ámbito. En este caso tenemos el método main, ese es el mismo ámbito para las dos. Está infringiendo esa regla, entonces vamos a borrar esto. No podemos declarar dos variables con el mismo nombre en el mismo ámbito, recuérdenlo. Vamos a declarar un bucle for. Tenemos aquí en el bucle for la variable i. Obviamente dijimos que una variable se crea en un cierto ámbito. En este caso, la variable i está creada en el ámbito del bucle for, porque está dentro de ese bloque. Ahora, ¿cómo sabemos que es un bloque? Por el uso de las llaves. Todo lo que está en llaves pertenece a un bloque. En este caso, todo el for pertenece al bloque for. Si aquí declaro una variable resultado y le asigno valor 23, por ejemplo, y yo quiero tratar aquí fuera de este bloque for, fuera de este bloque, quiero imprimirla, yo por ejemplo quiero poner aquí resultado, me va a marcar un error el compilador. Me dice cannot find symbol. No puede encontrar el símbolo. ¿Qué quiere decir? Que no puede encontrar esta variable. Porque esta variable resultado está creada para este bucle. Si aquí declaro la variable int resultado, a ver, resultado, bien, aquí le vamos a asignar el valor de 1 y vemos que ya está aquí, se soluciona el problema. Resultado inmediatamente deja de marcarse como error. Si le quito aquí el igual 1, me marca error. Pero este error no es porque no encuentre el símbolo. Veamos lo que me marca, lo que me dice. Dice que variable resultado might not have been initialized. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable no le hemos asignado un valor. Dijimos que las variables locales es obligatorio asignarle un valor antes de utilizarla. Aquí estamos intentando utilizarla, intentamos imprimir su valor. Pero entre esta línea y esta línea no le hemos asignado ningún valor. Entonces tenemos que asignarle, por ejemplo, el valor 2 y arreglado, se soluciona el problema. Entonces hemos visto variables locales, obligatorio asignarle un valor antes de utilizarlas. Segundo, si hemos declarado una variable en un bloque for, por ejemplo, esa variable solo existe dentro del bucle for. Esta variable i también existe solo dentro del bucle for. Si aquí intento imprimir el valor de i, vemos que me marca el error otra vez. Pongo aquí el cursor y me dice nuevamente cannot find symbol. No encuentra el símbolo, o sea, no encuentra la variable. Tendríamos que declarar la variable i aquí y arreglado. ¿Sí? Bien. Vean que aquí estoy definiendo la variable entera i y aquí también estoy definiendo la variable entera i. Si aquí intento imprimir, corto esto y pego aquí, vemos que la variable existe a partir del momento en que la declaramos. Si la declaro aquí, la variable empieza a existir de aquí hacia abajo. Por eso es que no me marca error. Vemos que i tiene como ámbito todo el método, este i de aquí. Y este i de aquí solo tiene como ámbito este bucle for. De momento no se cruzan. ¿Qué es lo que pasa si yo corto de aquí y pego aquí, por ejemplo? Vemos que me marca inmediatamente un error. Esto está bien escrito. Lo único que he hecho es cortar y pegar aquí. Veamos qué me dice el error. A ver si es congruente. Bien, me dice
Variable e is already defined in method main. ¿Qué quiere decir? Que la variable i ya está definida en el método main. ¿Qué entendemos por esto? Si declaramos una variable local en este caso con ámbito de todo el método, e intentamos declarar otra variable con un ámbito más pequeño, si tienen el mismo nombre, nos va a dar un error siempre y cuando la variable con mayor ámbito ha sido declarada antes de la variable con menor ámbito. Bien, vamos a utilizar ahora, en vez de un for, vamos a cambiarlo por un if. Por ejemplo, if i igual a 2. Nos da igual en realidad la condición, porque lo que queremos es mostrar el código. Aquí un else. Y ya está. Si aquí defino la variable int, a ver cuál está definida, int z, y le asigno el valor de 2, si esto también la defino aquí abajo, vemos que aquí abajo no me marca ningún error. ¿Sí? Si la subo, si hago un copy paste aquí, vemos que aquí sí me sale error porque z y z están definidas ambas en este ámbito, el ámbito del if. Vemos que aquí el else también conforma un ámbito porque hay llaves. En este caso, z está definida solo dentro del else. Por eso que aquí no me marca ningún error. Podemos declarar estas dos variables con el mismo nombre, pero que no pasa nada porque están en ámbitos diferentes. Están en ámbitos, por decirlo, independientes. Si aquí declaro una variable int z igual 2, por ejemplo, ahí sí ya me sale error, porque esta z de aquí tiene un ámbito mayor. Estas tres son locales, pero esta z de aquí tiene como ámbito todo el método. Quiere decir que existe desde esta llave de aquí hasta esta llave de aquí. Y entre esta llave y entre esta llave no puede haber declarada otra variable z. Qué diferente es si agarro esta de aquí, corto y pego aquí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que esta variable, su ámbito son estas llaves, pero dijimos que una variable local existe desde el momento en que se la declara. Aquí la estoy declarando en esta línea, quiere decir que a partir de aquí hacia abajo habría un problema si declaro otra variable en el mismo ámbito. Pero como vemos, esta variable está definida antes de esta declaración, ahí sí que no pasa nada. Bien. Eso ha sido para mostrarles lo que es el ámbito de las variables locales. Como dije, las variables de instancia o variables globales, como quieran llamarlas, lo vamos a ver ya en la programación orientada a objetos. De momento esto nos va a ayudar para discernir y entender ciertos problemitas que podríamos tener, por qué no accedemos a una variable y cosas por el estilo. Que cuando se suele empezar a programar, pues solemos tener este tipo de errores y no entendemos por qué. Bueno, con esto espero que quede claro lo que es el ámbito de las variables. Espero verlos en el siguiente video tutorial. Gracias.